bienvenidos a una nueva emisión de Cuadernos de Literatura, programa auspiciado por la librería El Corzo Blanco. Mi nombre es Santiago Serna y hoy estaré hablando sobre la vida y la obra de John Cheever. Sírvanse un trago, yo haré lo propio para sentirnos más en confianza con el bueno de Cheever. John William Cheever nace el 27 de marzo de 1812 y muere en 1982 en Nueva York. El diario de Cheever, al que voy a referirme a lo largo del programa, de MC, dicen que es uno de los mejores diarios que se han escrito. El autor deposita allí sus pensamientos, sus preocupaciones, sus infidencias a lo largo de 30 años de existencia. Allí se desnuda y se queda en pelotas, como decimos, por estas tierras, tanto físicamente como moralmente, y su modo de concebir la escritura también. En sus entradas omite fechas, lo cual es maravilloso porque permite la sensación de un eterno presente al leerlo, o una necesidad íntima, genuina, ¿cierto? Acá es un poco más difícil, acá se ve un naufragio continuo, un estado de ebriedad constante, hasta su rehabilitación. Es un diálogo consigo mismo, un reproche constante de un atormentado. Por lo que las notas de Rodrigo Fresán de la editorial MC, que es el texto que estoy consultando, que me prestó Lucita Estrada, muchas gracias, un besito. Estos diarios se vuelven iluminadores gracias también a ese contexto que le da Fresán, porque no hay fecha ninguna, entonces el trabajo ahí de Rodrigo Fresán, reitero, el traductor es muy bueno. Cheever escribió 29 cuadernos que abarcan la totalidad de su diario, que se publica en 1991. El diario inédito fue organizado por Robert Gottlieb, el editor de Cheever. Dicen algunos que fue el responsable de que la compilación de sus cuentos, que estaban por ahí regados en distintas revistas, compiladas en The Stories of John Cheever del 78, se convirtieran en un bestseller y además le dieran el premio Pulitzer ese año a John Cheever. Algunos fragmentos del diario aparecen en la mítica revista The New Yorker, la legendaria revista The New Yorker, que le pagaba también a los escritores, tanto noveles como aquellos ya consagrados, lo cual hizo pues que hubiera una especie de incentivo para los jóvenes escritores de esa época, y allí hay depositadas las mejores obras de ficción tanto de Estados Unidos como de otros países. Se puede consultar en internet. Benjamin Cheever, su hijo, cuenta que al principio John no quería publicar estos diarios porque más que nada se trataba de notas sueltas, digamos, de personajes que veía o de ideas para cuentos. Además tampoco quería porque acá está confesada su bisexualidad, su homosexualidad, su alcoholismo, sus infidelidades, inclusive una relación homosexual con su hermano Fred. En el 79 es la primera vez que le refiere a su hijo la posibilidad de publicarlos. Para entonces Cheever ya tenía fama mundial. Decía de sí mismo que era una marca registrada como los cereales para el desayuno. A él le gustaba ese tipo de fama. Y su imagen pública pues correspondía con su éxito literario. De hecho, la gente le daba miedo publicarlo porque la gente lo percibía como un caballero inglés, amante de los perros, que vivía con su familia en una casa campestre, lo cual es muy curioso. Por eso elegí la London Porter, porque Cheever empieza a imitar este acento inglés, se cree todo un inglés. Entonces, salud por Cheever. Era una de esas personas, digamos, que su rostro y su mente eran distintas, devolviéndole la frase al mismo Cheever. Para el momento en que está escribiendo su primera novela, Crónica de los Wapshot, ya había publicado The Way Some People Live de 1943 y The Enormous Radio, o La Radio Monstruosa, del 53. Antes de esto había presentado un atisbo de esta saga familiar con el título de Bed Blues, algo así, pero se la devuelven. Y cuentan que de regreso a su casa, Cheever la tira en una estación del tren, esas estaciones de tren tan características en los cuentos de Cheever,
al igual que los ascensores. Bueno, y ahorita me voy a referir entonces a esta saga de los Wapshot, que está compuesta por 2 novelas que fueron, digamos, concebidas de forma independiente. Sin embargo, se vuelve necesario leer la primera para entender la segunda. Crónica de los Wapshot, que es esta primera novela, se centra en la ruptura de los vínculos o de los lazos de los personajes que integran esta familia, los Wapshot, en especial de los hermanos que se van a hacer vida lejos de sus padres, y la decadencia general de esta familia. Y la segunda, El escándalo de los Wapshot, trata sobre las consecuencias de esas rupturas. Cheever es sin duda uno de los grandes de la narrativa, y esta novelita tan esperada por él porque él no quería ser considerado un autor de revistas, si bien podría leerse como una antología de historias cortas. Los relatos se van ramificando y atando cabos sueltos de manera magistral, digamos. Entonces, Crónica de los Wapshot cuenta la historia de la familia que vive en St. Botolphs, un poblado imaginario que Cheever ubica en Nueva Inglaterra, que está conformada o integrada por Sarah, una mujer tradicional de los suburbios, que es la esposa de Leander o Lender, un melancólico personaje que maneja un barco turístico, sus 2 hijos, Coverly y Moses, y la tía Honora, una vieja rica que goza del prestigio en toda su comunidad, una comunidad conservadora, tradicional, con jerarquías hereditarias, con hipocresía, en fin. Entonces Cheever, con esa prosa suya tan característica, cortante y puntual, marca registrada de la casa, tiene unas descripciones también muy puntuales y bellas. Cuenta esta historia de esta familia en decadencia con un sentido del humor absurdo, surrealista, donde altera momentos muy extraños con confesiones muy extrañas también, giros repentinos de la trama o del destino de los personajes. Eso también es muy característico en los cuentos de Cheever, esos cambios absolutos, repentinos y definitivos que trazan la suerte de sus personajes, le dan un giro a la historia. Aquí la tía Honora, por ejemplo, en un momento de este relato que me pareció muy cómico, encuentra en su huerta una zanahoria que le recuerda al miembro de su difunto marido y se la regala a una vecina que está necesitada. Bueno, esta novela fue interpretada como una crítica a la clase media americana, como casi toda su obra y sus cuentos, donde la vida transcurre en una ciudad residencial donde las casas son todas igualitas, como un suburbio. También retratado en las películas, se me viene a la mente, por ejemplo, ese barrio de esta película de Tim Burton, El joven manos de tijera. Yo creo que Cheever es el inventor de esto que luego llevan al cine, narrativamente hablando, obvio. Entonces todas las casas son iguales, están pintadas del mismo color, tiene los mismos jardines, las mismas calles, las personas actúan bajo las normas de la cortesía, pero a espaldas son hipócritas, las señoras son chismosas. Y la novela fue interpretada como una crítica a la sociedad norteamericana, y cuenta Rodrigo Fresán en una nota al pie de página que en Rusia Cheever era recibido, o en la Unión Soviética era recibido como un héroe. Fue varias veces a este país y le decían el camarada Wapshotnik en honor a esta novelita. Bueno, en su diario Cheever describe sus actividades cotidianas y aficiones. Cheever era un aficionado al patinaje sobre hielo y como buen alcohólico le da un sentido trascendental a esta actividad. Muchos de sus cuentos tienen que ver con este hobby, incluida su última novela corta, que se llama Oh, esto parece el paraíso, de 1982, que es la única historia apacible o esperanzadora de Cheever. Y es la historia de un hombre viejo, de un anciano al que le gusta patinar sobre hielo. Es de esa simpleza. Bueno, Cheever también para esa época del 82 ya está al final de su vida. Ya era un hombre rico y exitoso, rehabilitado, se sentía pleno y dice lo siguiente de esa novela, comillas: esta es una novela para leerse en cama, en una casa antigua, una noche de lluvia. Entonces el borracho de Cheever, que usaba whisky como analgésico cuando se sentía enfermo,
se sentía y se asumía pecador. Además, durante los sermones de misa, porque era un hombre muy religioso, solía escribir cosas como, comillas: por los siglos de los siglos murmuró con los ojos cerrados, pero creo estar fuera del reino de Dios. Y en una entrevista explica lo siguiente: el atractivo que tiene para mí el sentido del pecado original es que se trata, creo, de una experiencia universal. Y la experiencia religiosa es definitivamente una de mis más legítimas preocupaciones. Y me parece que debería serlo para cualquier adulto que haya experimentado el amor. Por lo que no me parece demasiado complicado ponerme de rodillas una vez por semana para agradecerle a Dios la constante maravilla de la gloria de esta vida. Cheever era un hombre muy religioso, pero muy sui generis, digamos, muy bajo cuerda, como dicen por estas tierras. Era episcopaliano, que son los canonistas que no admiten o no, ¿cómo explicarlo? No reconocen una supremacía pontificia, es decir, reconocen al obispo como máxima potestad o autoridad y no al papa. Cheever dijo en una entrevista sobre su profesión de fe, abro comillas: mi sentido religioso no tiene nada de evangélico. Funciona más como una búsqueda de lo inconmensurable y una búsqueda de los símbolos para poder soportar esos misterios. Se refiere a sí mismo en tercera persona como si fuera un personaje más de sus ficciones. Escribe lo siguiente: la creatividad está presente, pero en comparación con las fuerzas destructivas es como el cierre de un globo. Así pues, hecho de tanta destrucción y tan escaso conocimiento del amor, parece pésimo como marido, hijo y amante, oculto por un ridículo asomo de sonrisa, una corbata a rayas y unas cuantas observaciones. Y si su ansiedad trasciende alguna vez, es para preocuparse por una nación de mediocres concebida a su imagen y semejanza. Ustedes saben que Cheever retrató a la clase media norteamericana, como ya dije, de manera notable, mientras viajaba en tren, mientras caminaba. Siempre observaba y se imaginaba la vida secreta de los demás pasajeros o los transeúntes que se cruzaran en su camino. La música también era parte importante en la vida y la obra de Cheever. Hay un pasaje en el que recuerda ese momento de su infancia y que escuchó en un concierto en la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky y escribe al respecto, comillas: esto es tremendo, así es como yo siento que es la vida. Y así pensaba que debía ser escribir. Decía que había que componer antes que escribir. En muchos de sus relatos la música está presente como un alivio o un consuelo. Cheever y su familia eran nómadas, toda su vida vivieron de lugar en lugar. Cheever tenía celos de J.D. Salinger, el autor del Guardián entre el Centeno, que por ese entonces era comparado, inflado hasta el extremo de que los críticos lo ponían al nivel de William Blake. De hecho, le escribí una carta a un amigo en alguna ocasión y le dice lo siguiente: en la estación de tren me compré el último número de Life, donde J.D. Salinger era comparado con William Blake, Ludwig van Beethoven y William Shakespeare. Empecé a incubar un arranque de furia que no hizo erupción sino hasta las 9 de la noche. Llamé por teléfono a Bill, se refiere a William Shawn, editor de The Life en ese momento, y le grité: si llegan a cortar mi cuento, nunca más voy a escribirles uno, ni a ustedes ni a nadie. Pueden conseguir su maldito Salinger de cuarta para que les escriba sus cuentos. En El ladrón de Shady Hill, uno de mis cuentos favoritos de Cheever, esa es la historia de un hombre que comienza a robar objetos sin importancia en casa de sus vecinos muy de noche. Está narrada en primera persona, lo que le da un toque especial. Y su trama es un tanto pesimista porque trata sobre un hombre fracasado económicamente y desesperado que toma la decisión de robar, de lo cual se arrepiente luego y vuelve a vivir una vida de hombre honrado con su familia, etc. Muy hawthorniano este cuento. Pero al hacer que el personaje principal, Johnny Hake, cuente
él mismo su historia, de sus fracasos, de sus crímenes y de su redención, Cheever gana al lector porque transforma una tragedia en una comedia, y además muy irónica, un rasgo fundamental de Cheever. Entonces, cuando uno lee este diario, uno se da cuenta de que Cheever deposita muchas de sus trivialidades muy bellamente escritas, culpas, sensibilidades, observaciones sobre desconocidos, sobre paisajes, sobre esos estados de ánimo, sobre sus paseos, por ejemplo, al cine. Escribe en una de sus entradas que va a ir al cine a ver Moby Dick, la película basada en la novela de Herman Melville, dirigida por John Huston. El guión lo hace Ray Bradbury y dice al respecto, comillas: me ha parecido una total mezcla de maravillas con lugares comunes. Pasan de una escena dramática a las olas que rompen en la proa. Bueno, y hay una anécdota que deposita en su diario. Lo curioso es que pone muchas cosas como si no tuvieran ninguna importancia. Como por ejemplo, escribe, abro comillas: comida en el Plaza, el hotel. Truman Capote está en el bar reservado a los hombres, con sus mechas teñidas de rubio, su voz afeminada y su risa de barítono parecen una cocotte. No parece una pose fácil de adoptar, pero al mismo tiempo debe ser una forma muy restringida de vivir la vida. Diría que despierta más curiosidad que intolerancia. Truman Capote para entonces ya era mundialmente famoso por Desayuno en Tiffany's y A Sangre Fría, impresionante relato. Nace en Nueva Orleans, otro del sur, y fue considerado junto con Faulkner, Flannery O'Connor, Carson McCullers, a quienes ya les dediqué un programa a cada una, como miembro de lo que se denominó la Escuela Sureña de Literatura. Es que ya hubo muy buena literatura. Les recomiendo los 2 programas anteriores. Los últimos años de Capote fueron muy difíciles porque se convirtió en un alcohólico increíble, empedernido y un adicto a otras drogas y calmantes. Y fue el mismo Cheever quien le recomendó en alguna ocasión que ingresara en la clínica Smithers para desintoxicarse, donde él había ingresado años antes y se había curado. Y cuentan que Capote sigue este consejo, entra a la clínica, sigue el programa, y cuando sale para cantar loas al establecimiento, muy orondo, pero completamente ebrio. Y en vivo además en el programa de televisión de Johnny Carson, el comediante. Un grande Capote. Bueno, otro relato suyo, La profesora de música, muy hawthorniano también. Digamos que Hawthorne es el maestro de todos ellos. Aquí un hombre llamado Seton está muy deprimido porque la relación con su pareja va muy mal. Entonces un amigo le recomienda entrar a unas clases de piano con la señora Dennings, pero las clases son un martirio total porque la señora es una vieja amargada, y luego de varias sesiones se decide que va a abandonar las clases y va a avisarle a la profesora de piano, pero nadie le responde. Entonces la historia da un giro. Luego, cuando él está de regreso, la policía acude a su casa y lo lleva a un terreno donde ven muerta a la señora Dennings y le piden ciertas declaraciones y lo dejan ir. Así termina el relato. Volviendo al diario y a las confesiones estéticas de Cheever, que aquí deposita, el autor medita sobre la estilística a la hora de escribir y dice, comillas: la novelística es arte y el arte es el triunfo sobre el caos, nada menos, y podemos considerar ese propósito gracias al más atento ejercicio de selección, pero en un mundo que cambia más velozmente de lo que podemos percibir, siempre existe el peligro de que se confunda nuestra capacidad de selección y que la visión que proponemos acabe en nada. En El nadador, que es un relato impresionante, escribe Cheever en su diario al respecto, comillas: no quisiera retratar al nadador como Narciso. Aquí tenemos la posibilidad de un hombre enamorado de su propia imagen, impregnado de cierto aroma, de total normalidad, pero es como elegir una manzana fea para captar sus excelencias cuando el huerto está lleno de especímenes babosos. El nadador fue publicado en 1964 en The New Yorker, fue el cuento más publicado de Cheever junto a La radio monstruosa,
y fue tan exitoso que deciden hacer una grabación en un cassette con la voz de Cheever leyendo el cuento para venderlo, que creo está en YouTube. El narrador estuvo inspirado originalmente por la campaña de Cheever para conseguir que pusieran una piscina en su pueblo. Dice que escribió 150 páginas de apuntes para luego consagrar este cuento, concebirlo en 15 páginas. Y además este relato fue llevado al cine en el 66, creo, que para mí, mi interpretación personal del relato es en realidad un alcohólico que se bebe todo el alcohol posible. En realidad el relato es sobre un nadador que se recorre medio país atravesando todas las piscinas y atraviesa todas las estaciones, primavera, verano, invierno, y bebe cócteles en las fiestas a las que lo invitan como una eterna ebriedad. Bueno, y hay una anécdota con un preso y este cuento. Cheever comienza por esta época a dar un curso de escritura creativa en una cárcel, y estando allí se gana el respeto y el afecto de los prisioneros por no suspender sus clases durante una revuelta de la prisión. Entonces se hace muy amigo de uno de los presos, quien le cuenta muchísimas historias que el escritor luego va a depositar en otra novela suya, Falconer, de muy buena crítica. Y este preso pues sigue en contacto con el escritor luego de salir de la cárcel. Cheever le consigue casa y trabajo, y a menudo se dice que beben juntos en una cantina, y en una ocasión borrachos se cuenta que se desafiaron a una carrera de piscinas inspirada por este cuento El nadador. Cheever también trabajó en cine. En 1960 regresa de Hollywood, donde ha ido a realizar un único trabajo, y que es una adaptación de The Lost Girls de D.H. Lawrence. Cheever llevaba ya unos años esperando una oferta del mundo del cine, y en 1958 se corre la voz de que podría trabajar en la adaptación de la novela Suave es la noche de Francis Scott Fitzgerald, un autor predilecto por Cheever, y escribe un guión que nunca llega a filmarse. Cheever consideraba Hollywood como una especie de cementerio literario. Años más tarde, en una entrevista, dice lo siguiente, comillas: lo primero que siento cuando pienso en Hollywood son ganas de suicidarme. Cuando estaba en Hollywood solo me sentía bien si podía saltar de la cama y meterme en la ducha. Como no tenía que pagar las cuentas, levantaba el teléfono y ordenaba el desayuno más elaborado que se me ocurría, y después me metía bajo la ducha para no colgarme de una soga. Esto no es una reflexión sobre Hollywood, pero parece que allí yo padecí un complejo suicida. Para empezar, no me gustan las autopistas. Además, el agua de las piscinas es demasiado caliente. Bueno, más adelante en su diario escribe sobre Hemingway y dice lo siguiente, comillas: leo el libro de Hemingway. Se refiere a Marble Fest, o en español, París era una fiesta, recientemente publicado. Dice que allí suscita esos sentimientos ambiguos que choca con el hombre en que nos hemos convertido. Cuando era joven, su obra me absorbía por completo, imitaba su personalidad y su estilo. Escribe con eléctrica distorsión que genera la ilusión de una visión particular, es decir, rompe y rehace los ritmos habituales de la introspección. Por alguna razón me turban sus alusiones a ir andando sobre nieve seca y hacer el amor. Escribe luego también: ayer por la mañana Hemingway se pegó un tiro. Fue un gran hombre. Recuerdo una vez que salí a pasear por las calles de Boston después de leer un libro suyo y vi que el color del cielo, las caras de los extraños y los olores de la ciudad estaban acentuados y dramatizados. Lo más importante que hizo fue legitimar el valor masculino, una cualidad desconocida para mí antes de leer su obra. Esa obra exaltada por exploradores y otros hasta hacerla parecer fraudulenta, plasmó una visión inmensa de amor y amistad, golondrinas y el ruido de la lluvia. No hubo jamás en mi generación nadie comparable a él.
Ustedes saben que Hemingway se suicida en 1961 y por más que elegir a uno de esos escritores que componen esa tríada de Hemingway, Fitzgerald y Faulkner, las simpatías de Cheever siempre iban a inclinarse hacia el último, hacia el autor del Gran Gatsby, Francis Scott Fitzgerald. Pero Cheever nunca dejó de reconocer su deuda con Hemingway, en especial en el tono de sus primeros relatos. Hemingway, en un gesto notable una vez, le devuelve el elogio en una carta en la que se refiere al marido rural que ya cité, The Country Husband, afirmando que muy pocas veces había sentido admiración por algo que él no hubiera escrito, Hemingway. Bueno, más adelante escribe Cheever en su diario: hubiera deseado escribir un cuento semejante a aquella pintura de Delacroix, el Sardanápalo. Se refiere a la muerte del Sardanápalo de Eugène Delacroix de 1827. Delacroix, inspirado por Byron, que hace parte del movimiento romántico, retrata en este cuadro uno de los momentos más impactantes de la cultura siria, el Sardanápalo. Recostado en lo alto de la colcha, observa cómo todas las amantes son asesinadas por los soldados, antes de proceder al suicidio colectivo, ante el inminente asedio de su imperio. Bueno, como puede leerse en una parte de su diario, la relación entre John y Mary Cheever, su esposa, no pasaba por sus mejores momentos. Dice que el alcohol provocaba en Cheever crisis de impotencia sexual y la pareja acude a un consejero matrimonial que no resulta de gran ayuda. A Cheever le disgustaba que Mary hubiera conseguido un trabajo como maestra de inglés en un colegio. En realidad a Cheever le molestaba cualquier rasgo de independencia de su esposa. Era muy machista en ese sentido. De hecho, los rasgos de mujeres independientes quedan retratados en ese cuento suyo terrible, Una norteamericana culta, que invito a que lo lean. Y bueno, Cheever viaja en 3 ocasiones a la Unión Soviética, como ya refería anteriormente, donde la crónica de los Wapshot y el escándalo de los Wapshot habían sido publicados con gran éxito, y el escritor ya allí era celebrado como un crítico del American Way of Life, el tipo de vida americano, consumista, sin sentido, absurdo, estúpido. Bueno, Cheever, como queda claro en varios de sus cuentos, echa mano de la mitología griega, de la Ilíada, de la Odisea, porque fue un constante de recurso estético, y en una entrevista del 76 explica que esto se debía a que había crecido y había sido educado al sur de Massachusetts, donde se pensaba que la mitología era una materia en la que todos tenían la obligación de estar familiarizados. Dice que fue una parte muy importante de su formación como escritor, porque le permitió analizar, digamos, y comprender mejor el mundo. Y en sus libros se ve esto. Por ejemplo, el personaje de Lender, una especie de Poseidón venido a menos, y otro Aria de Ceres, la diosa de la agricultura, de la fertilidad, etc. Bueno, ya en Bullet Park, uno de sus mejores relatos indiscutiblemente, el personaje principal, Paul Hammer, un calavera que ha llegado a instalarse en el pueblo, y Elliot Niles, un ciudadano ejemplar, un padre y esposo ejemplar, que empieza a menoscabar luego de la llegada de este forastero que parece hundirlo. De hecho, los apellidos de ambos, el primero Hammer, que traduce martillo, y Nail, que traduce clavo, un martillo hundiendo un clavo. Hammer es todo un psicótico que se cree el salvador del mundo. No voy a contar más para que lo puedan leer, o si no quieren leerlo, hay una película muy parecida en su trama que se llama Blue Velvet de David Lynch, y una serie de televisión llamada 6 Feet Under de HBO. Bueno, dice al respecto de esta obra en una entrevista para la Paris Review del 69, comillas: en Bullet Park hice exactamente lo que quería hacer. 3 personajes, una prosa de estilo simple y resonante, y una escena donde un hombre salva a su amado hijo de morir sacrificado. Comillas, que conste que el spoiler lo hizo él mismo. Bueno, cuentan que Cheever fue a Iowa en 1973
y dicen que muy pronto se convierte en una leyenda local, se hace amigo de John Irving y dicen que pasó buena parte del tiempo borracho. Cuentan que en ocasiones Raymond Carver, otro borracho, lo ayudaba con las botellas antes de entrar a clases. Su salud empeora terriblemente, padece un edema pulmonar. Sus clases, de por sí poco ortodoxas, tenía un taller literario y un curso donde analizaba sus novelitas favoritas, se vieron perjudicadas por esto, porque luego, agregado a este mal, se le padeció un delirium tremens. Y aunque Cheever y Carver eran grandes escritores, como profesores dejaban mucho que desear. Esa es la anécdota de sus estudiantes. En cualquier caso, lo recuerdan como un maestro entusiasta para el que todo se reducía a un si es interesante o es aburrido. Cuentan que ponía a sus estudiantes a escribir un diario de una semana donde registraran todo lo vivido. En otro de sus ejercicios, que consistía en escribir un cuento donde 7 personajes o paisajes que no tuvieran nada que ver entre ellos se vieran de pronto profundamente relacionados. Y el tercero era escribir una carta de amor en un edificio en llamas, decía Cheever cómicamente. Imagínate uno escribir una carta de amor en medio de un edificio en llamas. Bueno, John Cheever vio su fama consagrada en sus últimos años de vida. En 1973 fue elegido miembro de la American Academy of Arts and Letters y publica también el bien recibido antología de cuentos The World of Apples, pero su alcoholismo lo ha llevado a un pozo profundo. Su esposa Mary no lo aguanta, sus hijos tampoco, por eso él se va para Boston, a la Universidad de Boston, que odiaba, y se va allí en 1974 y alquila una habitación de la que solo sale para comprar alcohol. Esta situación se ve reflejada en el cuento The President of Argentina. Y es tan así que en 1976 John Updike, a quien ya cité, su amigo, escritor, le toca hacerse cargo de las clases de Cheever de la universidad, que por ese entonces, como ya dije, padece un delirium tremens. Quienes saben de esta enfermedad del alcoholismo, el delirium tremens es una afectación que padecen los alcohólicos que se abstienen de beber alcohol de repente, ¿cierto? Este malestar puede llevarlos inclusive a la muerte muy rápidamente. Por dejar de beber se pueden morir, por lo cual, por recomendación paradójicamente de su hermano Fred, porque era un alcohólico también, ingresa al Smithers Institute, donde seguirá un programa de desintoxicación, el mismo que le recomienda Truman Capote. En otra de sus entradas escribe lo siguiente, comillas: leo los comentarios de Updike sobre Borges y Nabokov. Agradezco a John su presentación tan espléndida de los maestros. No me ha gustado Borges, pero los pasajes citados por John me dejan la sensación de que el anciano ciego tiene un tono extraordinariamente hermoso, tan hermoso que es capaz de abarcar la muerte con toda elegancia. Y está Nabokov, que suele ser mejor de lo que uno creía posible. Bueno, cuando Cheever alcanza el éxito en ese momento, por allá en el 79, se vuelve rico y famoso, inclusive hace propagandas para Rolex, le regalan un reloj de oro. Esto es luego de que publique The Stories of John Cheever. Su editor era Gottlieb, por el cual es galardonado ese año con el premio Pulitzer y otros premios. Y solo entonces, cuando logra ese estado de satisfacción personal, deja de pensar en el suicidio, deja de beber, deja de fumar. Entonces, para Cheever la literatura fue la vida. Escribió por encima de cualquier otra cosa. En el 82 recibió un premio y concluye su discurso con la siguiente definición de literatura. Dice que es su definición favorita y que alguna vez fue propuesta por Jean Cocteau, comillas: la literatura es una forma de la memoria que no recordamos. La literatura es una forma de la memoria que no recordamos. Muy bello. En su última entrada escribe, comillas: ahora me estoy desvistiendo para acostarme y la fatiga es tan abrumadora que me desnudo con el apuro propio de un amante. Jamás me había sentido tan cansado. Lo noto durante la cena que tengo con un invitado a quien debo llevar a la estación y empiezo a contar la cantidad de cucharadas que necesitará para terminar el postre. Y luego lo obligo a ponerse en pie para ir a la estación. Sé que para mí son 28 pasos de la mesa al automóvil y después de dejarlo en el andén otros 28 pasos del automóvil a mi habitación.
donde me quito la ropa, la dejo en el suelo, apago la luz y me dejo caer en la cama. Bueno, hasta aquí esta sección de chismes sobre escritores. Hemos repasado algunas de las infidencias, como es el título de este programa, de los diarios de John Cheever. Espero que hayan disfrutado del programa, que puedan compartirlo con otras personas. Muchas gracias y hasta luego.